Nos encomendamos al Espíritu para que nos guíe y nos ilumine en nuestro sendero espiritual. Bien. Vamos a retomar en donde nos quedamos en nuestra sesión pasada, que es el capítulo 2 del texto del curso de milagros, que se llama La separación y la expiación. Y vamos a leer el apartado 5, que se llama La función del obrador de milagros. Dice: antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Vamos a hacer aquí una anotación al respecto de cómo de manera inconsciente tememos entregarnos al amor de Dios. Este amor es tan inmenso que no cabe en el cuerpo. Nunca va a ser el amor que un cuerpo es capaz de expresar a otro cuerpo. Lo trasciende. Y para trascenderlo implica también desvanecer la idea o la noción de un yo físico. Y eso nos puede dar mucho terror. El hecho de decir, ¿pero qué hago sin un cuerpo? ¿O quién soy yo más allá de un cuerpo? Estas consideraciones han sido tema filosófico a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, solo los místicos o filósofos trascendentales se han atrevido a llevar hasta la última consecuencia este razonamiento, al que muchos santos sabios pudieran llamar alcanzar la inmortalidad. En palabras cristianas o católicas pudiera decirse, hay que morir para vivir. Es decir, hay que morir al cuerpo, al yo, a la falsa noción que tengo de quién soy para poder despertar y vivir en la realidad de Dios. Y ese morir es lo que nos da temor. A eso se refiere este primer enunciado que acabamos de leer. Dice: esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Vean de qué manera tan maravillosa se estipula que no hay absolutamente nada que me pueda hacer daño. Creo que mi cuerpo es vulnerable y todo me lo invento en la mente. Eso lo veíamos en la lección pasada. Solo la mente puede crear esas falsas ilusiones de que soy vulnerable, de que soy víctima, de que soy mortal. Pero aquí nos dice de una forma muy bella,
Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Y dice, este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Recuerden que veíamos que no hay niveles en los milagros porque no hay niveles en el error. Solo existe un único error, y ese es creer que somos cualquier otra cosa que no sea hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza, veíamos que somos eternos, que somos omnipresentes, omniscientes. El cuerpo evidentemente no va a hacer nada de esto. Aquí es cuando empezamos a realizar que más que un cuerpo, más que mente, más que un yo, que un ego, somos alma, somos espíritu, somos uno con Dios. Y aquí dice, es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Esto significa que no hay ningún error afuera y nunca lo habrá. La creación de Dios es perfecta. Lo único que tiene que corregirse es el pensamiento que la mente inventa. Es lo único. Y continúa la lección diciendo, para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Recuerdan que el cuerpo no puede crear, lo único que puede crear es la mente y lo que crea son solo pensamientos, ideas, conceptos, proyecciones. Dice, es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. Es decir, poner en práctica esto de saber que mis pensamientos no significan nada o que al momento de pensar en lo que sea que esté pensando, ya me estoy dejando engañar o ilusionar por la mente, cuando en realidad nada de ello está ahí, nada de ello está presente realmente, nada de ello tiene sentido ni significado. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna reflexión, inquietud? Bien, continuamos y dice, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Recuerden que se refiere a la magia con todo tipo de artilugio, estrategia, artimaña que el yo quiere encontrar para sus males en el afuera. Desde una píldora hasta un plan maquiavélico, hasta nuestros propósitos de año nuevo. Dice aquí, los medicamentos físicos
son una forma de hechizo. Pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. Y aquí la palabra fuente, respecto a la verdadera fuente, se escribe con mayúscula. Es decir, que esta fuente es Dios. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. ¿Sí? Esto es solo una pequeña advertencia para no creernos que con miedo vamos a poder obrar milagros y decir, bueno, tengo miedo, pero me voy a dejar de tomar este medicamento físico para poder empezar a curarme de este mal, de esta enfermedad por mí mismo. Pues no, evidentemente con miedo no se va a llegar a absolutamente nada. Se necesita, diría el maestro, un alma osada, valiente, firme, para poder obrar milagros de este calibre. Y esto se puede ver, realmente se puede atestiguar, se puede presenciar. Un ejemplo muy claro y difícil o duro para quienes lo vivieron de otra manera fue la pandemia de hace ya 7 años, en la que el mundo entero estaba en crisis. Y nuestro maestro, Mauro Kunst, nunca detuvo las sesiones en su casa, nunca. En su sala, chiquitita, 12 personas sentadas, sin cubrebocas, oyendo la verdad. En un inicio brotó el miedo, pero la firmeza del maestro, esta alma osada, valiente, firmemente establecida en Dios, protegió a toda la comunidad. Sin vacunas y sin quedarse en casa. Para quienes no lo vivieron y ahora lo oyen a través de esta narración, puede parecer insensato o inverosímil incluso. Pero quienes tuvimos ese privilegio, ese honor de estar esos meses acompañados del maestro, pudimos presenciar lo que es el milagro de estar unido a Dios, manifestándose a través de las enseñanzas de nuestro maestro, quien nos dijo, quien tenga miedo, que no venga. Y es un poco esto de lo que estamos hablando acá. Pero la advertencia del curso de milagros es precisamente esta. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Dice,
He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra. Voy a repetir esa última frase. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni la del que los recibe. ¿Sí? Es decir, ese milagro no es dado por una persona. Veíamos que la fuente siempre es Dios. Y si se expresa en una persona, es para poder tener al alcance un ejemplo práctico de cómo se realiza esa fuente o esa verdad. Dice, en cuanto medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Y así es como nuestro Maestro obró ese milagro en nosotros, que evidentemente nuestra mente era todo menos recta, y quizás lo sigue siendo. Dice, es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. ¿Sí? Entonces, bueno, esta señalización del curso de milagros es una invitación a ir enderezando o rectificando nuestra mente, nuestra percepción. Y ya después la disposición a los milagros sucederá en sí mismo. Dice aquí, una orientación milagrosa. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? ¿Alguien de quienes estuvimos presentes con el maestro gusta hacer alguna reflexión? Si aquí perfección, mente perfecta es portarse bien, ¿o qué sería la interpretación? Es mente recta, no perfecta, mente recta. Sí, recta, perdón, sí, recta. Uh-huh. La mente recta es el conocimiento directo de Dios. Por ende, solo la verdad se ve o solo la verdad se realiza. La mentalidad recta no ve con los ojos del cuerpo, ni siente con los sentidos del cuerpo, ni se hace ideas de separación. Es una mente unificada en Dios. Entonces no ve error, no ve el mal. ¿Recuerdan la sesión pasada que se decía hasta el último? Solo el bien existe. Eso es lo que una mentalidad recta concibe. Concibe la inmortalidad del espíritu, la eternidad del goce, la infinitud del ser. No es una mente mundana que usamos para sumar, restar, aprendernos los mandamientos y portarnos bien como tal. No tiene nada que ver con eso. Es un nivel mucho más sutil, sublime. ¿Sí? Y Claudia, levantaste también la mano.
Sí, para compartir el momento que vivimos con el maestro Mauro, donde él nos enseñó que era muy distinto el miedo del temor, que el temor tenía que ver precisamente con ser cuidadosos, ser respetuosos y cumplir con lo que corresponde hacer, como en ese caso era pues tener estas precauciones, pero no tener miedo, ¿no? Sino ser personas confiando en Dios y en que todo iba a estar bien durante ese momento que estaba viviendo de tanto miedo y de tanta incertidumbre. Una gran enseñanza que nos dejó. Exacto. Que el no tener miedo no tiene que ver con ser insensato respecto a cruzarse la calle sin voltear a ver, ¿cierto? Pero sí el caminar con firmeza. Sí el decir, bueno, a la buena de Dios. Como un día le escuché decir a mi tío Rubén, y cruzar la calle, allí en pleno tráfico en Ciudad de México. Y es maravillosa esa expresión. A la buena de Dios avanzo y voy hacia adelante. Porque el plan que Dios tiene para mí es perfecto. Y me quite o me ponga, pues su voluntad será. El maestro del maestro, Swami Satyananda, tiene este libro autobiográfico que es Una hoja seca. Así lo titulo, precisamente haciendo alusión a ser como esta hoja seca a merced del viento, a merced de Dios, a donde me lleve, a los parajes más bellos del mundo o al concreto más caluroso de una ciudad. Seré esa hoja seca, sin miedo y con amor. Para quienes todavía nos falte un poquito de enderezamiento de esta mentalidad para que sea totalmente recta, el curso nos dice: el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Esto es bellísimo, es Cristo pidiéndonos que confiemos en Él. Aun cuando no podamos confiar en nosotros, porque estamos todavía muy embriagados de las falsedades de nuestro ego. Pero lo hermoso es que tenemos de guía, de maestro, de ejemplo, al mejor de todos, el mismo Jesús. Entonces, si bien no confiamos en nuestras capacidades y nuestra preparación, lo cual sería sensato, podemos ponernos en manos de Dios a través de Cristo. Y Él será nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra guía en todo lo que Dios mismo nos ponga enfrente. Dice: si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación
para ti mismo. Es decir, es el resultado de no perdonarte a ti mismo, de no verte a ti mismo como uno con Dios. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Y repetimos, es lo único que necesita corrección, nuestra percepción, nuestra mente. Y continúa diciendo, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo, es decir, es el único nivel en donde está sucediendo el mundo, la vida, la realidad, mis problemas, mis éxitos, mis temores, mis amistades, enemistades y todo el teatro que montamos existe solo en ese nivel, en el mental. Y dice aquí que la expiación puede sanar sus errores. Entonces es una gran noticia. Lo único que nos corresponde es aceptar la expiación para uno mismo. Dice, una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. Es decir, puedes obrar milagros para con tu prójimo. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Significa con las construcciones verdaderas de la mente a todo aquello que nuestra mente se une en son de paz o en son de amor. Es decir, esas son las construcciones verdaderas. En alguna sesión se decía que lo que verdaderamente y únicamente podemos crear es lo mismo que Dios crea, que es solamente amor. Por eso dice, al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje, que es el cuerpo, y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar este apartado nombrado la función del obrador de milagros. Y la siguiente sesión continuaremos hasta acabarlo. ¿Hay alguna duda, observación, comentario al respecto de lo que acabamos de leer? Sí, adelante. ¿Sí me oyen? Sí. Oye, sí, valdría la pena recordarle a los que nos están viendo que es expiación, porque yo creo muchos problemas
no tienen ese concepto. Sí, expiación. Por ahí, Alicia, ¿gustas ayudarnos a esclarecer un poquito este concepto? Lo que yo entiendo es que expiación es sentirte unido a Dios. No tiene que ver con penitencias ni con sacrificios, sino que tú te sientas que estás unida a Dios. No hay dualidad, no hay otro y yo. Somos uno. Sí, totalmente. Esa es la expiación. Sentirse o realizarse como uno con Dios y por ende con todo. Otra palabra que usábamos al definir expiación es unimismar. Sí, esta es una palabra curiosa, la retomo de Plotino, que habla justo de unimismarnos, hacernos uno, hacernos lo mismo, como si fuésemos una entidad homogénea, un solo espíritu homogéneo. Esa es la expiación. Para quienes recién escuchan esta palabra, que en la tradición católica, pues luego tiene connotaciones más severas, duras, pero aquí es este otro sentido. Sí, adelante. Sí, me gustaría también retomar el término de ego. Yo a lo que no entiendo, ¿verdad? Que nos estorba para llegar a unificarnos, que es el ego y por qué el ser humano tiende a ese ego, ¿no? Uh-huh. Bien, el ego se puede ver desde muchos lugares, desde muchas maneras. En este contexto pudiéramos hablar del ego como una entidad falsa del ser, que se cree, digamos, a sí mismo un cuerpo vivo y por ende un cuerpo que morirá, un cuerpo con gustos, con relaciones sociales, con parentescos familiares, un cuerpo con una autobiografía, con un, decíamos, signo zodiacal, un tipo de sangre. Esta entidad se identifica con el cuerpo y olvida en esa identificación su identidad con Dios. Entonces, imaginemos al espíritu que somos verdaderamente, siendo bienaventurado, siendo inmortal, siendo uno con Dios, y que se olvida de todo eso y se piensa a sí mismo como este cuerpo chiquito, vulnerable y separado de todo. Nuestro ser, según el ego, se acaba en la piel. Pero esa entidad pues es falsa. Eso es lo que debe morir. Es decir, esa ilusión, esa creencia del ego es lo que debe erradicarse.
para poder conocer nuestro verdadero ser, disfrutar de nuestro verdadero esplendor. La buena noticia es que como es falso, ni siquiera tenemos que declararle la guerra. Basta con dejar de creer que eso somos. Sin embargo, ahí estaría la dificultad. ¿Quién quiere dejar de creer que eso somos? No nos convencemos todavía. Nos venden la propaganda de ser espíritu uno con Dios y decimos, no sé. Yo me siento muy a gusto siendo ahorita lo que soy. Esa es la verdadera dificultad. No es ni siquiera un demonio al que tengamos que vencer. Ni siquiera tenemos que hacernos fuertes para poder aniquilarlo. Ni siquiera existe. Pero he ahí el engaño, que es una mentira, una falsedad que nuestra mente cree. Este curso de milagros nos va a ayudar muchísimo a quitarnos de ese mal hábito de identificarnos con lo que no somos y de ir despertando a la verdad de lo que somos. Si les parece bien, vamos a la lección para entrar en la práctica, que vamos ahora en la lección 15. Y va muy de acuerdo a lo que acabábamos de comentar. Dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Esa es la lección 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Simple, pero al mismo tiempo aterrador. Para el ego es aterrador escuchar esto. Dice, ¿no reconoces que los pensamientos que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes? Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Aquí recuerden que visión es otro concepto importante dentro del curso, que no tiene que ver con la visión del ojo, sino con la visión interior, la visión de Cristo, la visión que ve más allá de toda diferencia y separación. Pero ese lugar está usurpado ahora porque fabricamos imágenes. Dice, esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que ésta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz, entre comillas,
Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él. Al practicar con la idea de hoy, repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices: este lápiz es una imagen que yo mismo he fabricado. O ese libro es una imagen que yo mismo he fabricado. Y así sucesivamente con todo lo que veamos a nuestro alrededor. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy. Pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Sí, entonces mientras observo la taza, detenidamente digo: esta taza es una imagen que yo mismo he fabricado. Y luego dirijo la mirada hacia otro objeto y le aplico la misma idea. Dice: si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, al no ser que te sientas completamente a gusto con ella, pero no hagas más de 4. ¿Sí? Entonces, durante las siguientes 24 horas, podemos realizar esta misma práctica de 3 a 4 veces, cada sesión de 1 minutito como máximo. Dice: puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día según lo dicte la necesidad. Bien. ¿Hay alguna duda al respecto de esta lección? La idea general de la lección es: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Entonces vamos a ponerlo en práctica ahora mismo. Nos sentamos cómodamente, nos incorporamos en nuestra silla, sillón, donde estemos en este momento. Y con los ojos abiertos, vamos observando los objetos que tenemos a nuestro alrededor, deteniéndonos en cada uno diciendo: este objeto, y lo nombran específicamente, es una imagen que yo mismo he fabricado. Y así durante 1 minutito. Entonces, comenzamos.
Y vamos cerrando el ejercicio de hoy. Con la idea general que es: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Bien. ¿Alguien gusta compartir algo respecto a esta lección o a este momento de práctica? Yo tengo una duda, Sí. una curiosidad. En este caso está hablando de objetos, de las cosas materiales. Sí. De la misma forma se puede aplicar a decir, este sentimiento de rechazo hacia X persona es algo que yo he fabricado, o desagrado, o que me cae mal X persona es algo que yo he fabricado, o eso vendrá más adelante y ahorita solo con cosas materiales. Es ideal hacer esta sesión con los objetos físicos que nos rodean, es decir, aquellos objetos que nuestros ojos puedan ver concretamente, y hacerlo 3 o 4 veces en el transcurso del día. Sin embargo, esta práctica que tú comentas también, si te es de ayuda, y como dice aquí, si lo dicta la necesidad, adelante, bienvenida. Y de hecho te darás cuenta de lo mucho que alivia aplicar esta idea a estas situaciones que nos compartes. Sin embargo, no importa si lo practicas así, lo que sí es no saltarse la práctica con los objetos concretos por ahora, ¿sí? Sí, José o Caro. Y tendría que ver también útil la práctica con los gustos o el sentido, el olfato, el sabor, no sé. Solamente objetos de inicio. Sí, solamente objetos que podamos ver de inicio. Este ejercicio nos va a ir ayudando a despertar la visión interior y a irle regresando su lugar, porque ahorita los ojos del cuerpo están entronados, están como en la posición del emperador de la visión, cuando no es el lugar que les corresponde. Entonces necesitamos empezar por lo más básico, que es quitarle ese poder a nuestros ojos del cuerpo, por ahora en este nivel muy básico. En su momento, y si gustan, igual que como se comentaba, pueden extender la práctica a otros sentidos, al gusto, al olfato, al tacto, pero no se salten el ejercicio tal cual nos lo indica la lección 15. ¿Sí? Entonces, adelante. Y aquí es como veremos que es verdad lo que leíamos en la primera sesión de este curso, que es un curso totalmente personalizable. Si en su corazón sienten que esta idea la pueden aplicar a otros sentidos o a las emociones, sentimientos que van brotando, adelante, por favor, hagan caso a su intuición, que en este caso se va a manifestar en forma de necesidad. Sin embargo, no se salten el ejercicio tal cual lo dice aquí la lección, ¿sí? Pueden hacer extra lo que ustedes deseen o necesiten, más bien, pero sí realicen la práctica básica tal cual viene aquí al pie de la letra. Bien, Luisa, tienes la mano levantada. Adelante.
Sí, hola. Aquí debemos de interpretar también que la mente, que es natural la armonía en la mente, que esté la armonía en la mente. En la mente recta, sí. En la mente que ve distorsiones, obviamente nunca va a haber armonía. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, de hecho. Ok, gracias. Sí, pero de entrada, en su esencia original, nuestra mente es un espacio puro, translúcido, despejado, radiante. Nada más que ahora pues está enturbiecido, opacado por tanto pensamiento que le vertimos encima y no podemos ver su brillo en sí. Entonces ahora todo lo que pensamos pues realmente es casi sinónimo de desarmonía. Aunque pensemos muy bien de alguien o de algo, porque implicaría que otro aspecto de la creación, otras personas u otras situaciones no son tan buenas, ¿verdad? Entonces cualquier pensamiento ahora implica dualidad, contraste. Pero sí, en principio, la mente recta es armonía pura. Bien. ¿Alguna otra pregunta, reflexión? Ahora es momento. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Y se puede llegar a ese nivel de tener una mente recta? Sí, por supuesto, es a lo que nos estamos dedicando cada lunes. Es lo que estamos cultivando con estas sesiones. Es a lo que nos lleva el curso. Como bien dice aquí, allanarán el camino que conduce a él todos estos ejercicios. Solo que hay que practicar, evidentemente. Sí. Entonces, bueno, también me gustaría compartirles al realizar este ejercicio, la mente puede empezar a poner resistencia. No sé si les pasó a ustedes, al decir, esta taza que estoy viendo es una imagen que yo mismo he fabricado. Y ahí entra la mente muy escéptica a decir, claro que no, yo no la fabriqué, alguien más la fabricó, yo la compré, ¿cómo que yo fabriqué esto? ¿Verdad? Y así con todo lo que nos rodea. Pero aquí lo importante es reconocer que lo que vemos son imágenes. No estamos viendo al objeto en sí. Si estuviésemos viendo al objeto en sí, caeríamos de rodillas porque estaríamos contemplando la misma faz de Dios. Pero esa bendita faz la cubrimos con una imagen que fabricamos en nuestra mente y le decimos, no, esto no es Dios, esto es una taza. Y así con todos los objetos. Entonces este primer ejercicio que habla sobre las imágenes nos va a ayudar a ir cayendo en cuenta de cómo lo que vemos solo son imágenes fabricadas por la mente. Y no vemos otra cosa, al menos no en este momento. ¿Sí? Entonces vamos yendo paso a pasito. Vamos en la lección 15 de 365 lecciones.
Cada una nos va a conducir más y más profundo a Dios. ¿Alguien más gusta compartir algo? Bueno, pues si les parece bien, vamos a cerrar la sesión aquí. Agradecemos a Cristo por conducirnos por el camino que nos lleva a la verdad y le entregamos todos nuestros intentos por conocer la faz de Dios.